Una de las grandes preguntas que muchos tienen antes de adentrarse en el mundo de Hellraiser es de qué manera comenzar a leer los cómics, cuál es el orden exacto para iniciar y cómo comprender el canon sin problemas. Lo primero que necesitan saber es que los cómics de Hellraiser fueron publicados por Epic Comics en 1989 y concluyeron en 1994. Sin embargo, debido al gran éxito, la editorial continuó lanzando ediciones especiales hasta que la franquicia pasó a manos de Boom Studios en 2011, expandiendo más el universo de Hellraiser, pero al mismo tiempo dejando de lado los personajes que presentó Epic Comics para tomar un camino más ligado al canon de las películas, profundizando en personajes como Kirsty Cotton, Tiffany o el mismo Pinhead. Hay que mencionar que en su gran mayoría las historias del cómic de 1989 y 1994 son autoconclusivas debido a que en cada tomo se presentaban entre 3 a 4 historias, pero también existieron arcos especiales como la Brigada del Diablo y los Heroes. Por otro lado, Epic Comics lanzó arcos humorísticos como Summer Special y el especial de vacaciones. Estos en particular tenían presentadores cenobitas o humanos, pero solo corresponden al lado humorístico de la franquicia, por lo tanto pueden leerse sin un orden en particular, pero tienen que tener presente que estos arcos no son tan canónicos o importantes. Dicho esto, podemos comenzar con las historias autoconclusivas, las cuales pueden leerse en cualquier orden debido a que, como dije anteriormente, estas comenzaban y terminaban en el mismo tomo. Por supuesto, en ciertas historias se explicaba el origen de algunos cenobitas como Atkins o Face que vemos repetidamente en otros tomos. Esto podría significar un conflicto para muchos, ya que prefieren leer primero el origen de los cenobitas y luego sus posteriores apariciones. Por lo tanto, si quieren conocer el origen de Atkins, deben leer el tomo número 6, donde se presenta su historia bajo el título El túnel del amor. Sin embargo, debo mencionar que la explicación de su origen estaría completa en el cómic Pinhead de 1993, pero de eso hablaremos más adelante. Otro de los cenobitas de suma importancia es Face. Su origen se revela en el tomo número 4 bajo el título Creando un nuevo rostro. A diferencia de Atkins, en este tomo se muestra completamente su origen, así que por lo tanto no hay mucho más que saber sobre él. Profundizando en los orígenes de otros cenobitas, tenemos el ejemplo de Mr. Winky, el cenobita payaso que apareció originalmente en el tomo número 7 y que posteriormente lo vemos con su forma definitiva en el tomo número 13, en la historia Los muertos se pudren. Curiosamente, la imagen de Mr. Winky definitivo apareció en el tomo número 2. Por último, otro origen que vemos en esta serie de cómics es la del cenobita Horno, el cenobita científico creador de configuraciones del lamento, quien apareció en el tomo número 5 y que posteriormente veríamos en el cómic Pinhead. Dejando de lado los orígenes, uno de los cenobitas más importantes y populares de los cómics es Hunger. Su primera aparición fue en el tomo número 2, pero formaría parte de 4 historias más, incluido el cómic especial El libro de los condenados, así que si quieren conocer todas sus historias, deben buscar los tomos 2, 5, 7, 8 y 19. Adentrándonos en los arcos especiales, podemos comenzar con la Brigada del Diablo, historia presentada en el tomo número 7 y que cuenta con 16 partes, más un epílogo titulado Reconocimiento Final en el tomo número 16. Este arco es sumamente importante, ya que tiene como protagonistas a Pinhead, Atkins, Face, Valverit, Avigor y la sacerdotisa del Orden Flagellum, quienes son convocados por el dios Leviatán para que viajen a la Tierra y detengan el caos que se estaba produciendo durante la década de los 80s a raíz de problemas políticos, raciales, religiosos y sobre todo por la pandemia del SIDA que estaba azotando al mundo. Por supuesto, este arco tiene momentos perturbadores e insólitos, como por ejemplo cuando Pinhead decide infectar de SIDA a un doctor llamado Fisher para que éste comprenda la enfermedad en carne propia y pueda controlarla pasando de sano a enfermo. Otro arco importante es el de los Heroes, los míticos guerreros de la diosa Mortemame que luchan contra las fuerzas del infierno laberinto. Estos personajes son presentados en el tomo número 17 y 18, por lo tanto su arco está separado en 2 partes. Sin embargo, hay que mencionar que el origen de este arco comienza en el tomo número 16, donde se cuenta la guerra de Leviatán contra Mortemame y continúa en el cómic especial de los Heroes, publicado en 1993. Este cómic tiene 6 tomos y una de las cosas más especiales es que fue
escrito completamente por Clive Barker, por lo tanto los Heroes son personajes canónicos y de los más importantes dentro del universo de Hellraiser. Finalmente, Epic Comics publicó en 1991 el crossover entre Hellraiser y Nightbreed titulado Jihad, pero debo decirles que antes de conocer esta historia, lo más recomendable es leer el cómic Pinhead de 1993, ya que esta historia tiene lugar antes de la guerra contra las razas de la noche. Profundizando en el cómic Pinhead, esta historia incluye a personajes como Atkins, Valverit, Face, entre otros cenobitas. Pinhead es el protagonista del cómic, quien después de caer en una trampa por Ludovico, uno de los hijos del cenobita Horno, es condenado a viajar por el tiempo, experimentando todas sus encarnaciones, lo que pondrá en peligro su existencia y la de todos los seres del infierno. Curiosamente, en el tomo número 1 podemos ver un guiño sobre lo que ocurriría después en el cómic Jihad, ya que los cenobitas están preocupados por la poca protección que les brinda Leviatán, lo que llevaría a la creación de la Orden de Alastor. Pero, antes de continuar con Jihad, debo decirles que uno de los puntos más importantes del cómic Pinhead es que se revela los orígenes de la cenobita Valverit, así como también conocemos en profundidad la historia de Atkins, quien había sido presentado en el tomo número 6 de 1990. Adentrándonos en Jihad, esta historia comienza con la creación de la Orden de Alastor, un cenobita que odia profundamente a los integrantes de la raza nocturna, personajes que pertenecen a la franquicia Nightbreed, los cuales aparecieron por primera vez en el cuento cabal de Clive Barker. Jihad es un cómic dividido en dos partes, y quitando de lado lo atractiva de la propuesta, esta historia es importante ya que vemos cómo son exterminados varios cenobitas, los cuales obviamente no volveremos a ver nunca más. Dejando de lado Pinhead y Jihad, otro cómic que fue lanzado en 1993 es Pinhead vs Marshall. Esta historia fue separada en dos partes y lo más recomendable es leerla después del cómic Pinhead. Luego de varios años sin mucha actividad, en 2011 la franquicia pasaría a manos de Boom Studios, la cual dejaría de lado a todos los personajes de Epic Comics y le daría la oportunidad a Clive Barker de continuar la historia de las dos primeras películas de Hellraiser con el cómic Hellraiser. Este cómic contaría con 20 tomos, más 2 números especiales, los cuales deben leerse al final del último tomo. 25 años después de los acontecimientos de las primeras dos películas, Kirsty Cotton recluta a diferentes víctimas de los cenobitas junto con su hija adoptiva Tiffany para formar su grupo de Heroes y así detener al infierno con el fin de evitar que más personas caigan en sus garras. Hellraiser 2011 explora los sentimientos de Kirsty Cotton, así como también le entrega una personalidad más oscura a Pinhead, quien está dispuesto a recuperar su humanidad como Elliot Spencer. Sin embargo, para lograr esto, necesita un reemplazo adecuado, y como se pueden imaginar, este reemplazo se trata de Kirsty Cotton. Kirsty toma el lugar de Pinhead después de observar cómo su esposo Edgar y sus amigos mueren a manos del infierno laberinto, por lo que cree que podría cambiar las reglas del infierno y hacer recuperar a todos sus seres queridos, así estos no regresen como ella esperaría. Es súper importante mencionar que una vez que finaliza el tomo número 8, en donde Kirsty se transforma en la sacerdotisa del infierno, tiene lugar otra historia, la cual es titulada The Road Below. Este cómic tiene 4 tomos y nos cuenta una de las primeras misiones de Kirsty como cenobita. La historia tiene como protagonistas a Rhea Wolf y su hija Cordelia, dos de las últimas descendientes de Fletcher, un científico que luego de infectarse con una sustancia llamada Nucio, logró dar un salto evolutivo y obtener el poder del mar de los sueños. Este personaje en particular pertenece a la historia El gran y secreto espectáculo de Clive Barker. Sin embargo, no es necesario del todo conocer este otro universo de Clive Barker para leer The Road Below. El conflicto de Rhea y su hija comienza cuando la familia de pesadillas Nicoet quieren asesinar a Rhea y Cordelia a modo de venganza por el conflicto que desde siempre ha existido entre ambas familias. Rhea resuelve la configuración del lamento para pedir la ayuda de un demonio, pero se encuentra ante la sorpresa de que el demonio que invocó no es lo que esperaba. De regreso a Hellraiser 2011, una vez que Kirsty termina con su misión en la Tierra junto con Rhea y Cordelia, comienzan los primeros indicios de lo que será Hellraiser The Dark Watch. Elliot Spencer comienza a crear su apocalipsis en la Tierra convocando a los condenados de Leviatán, por lo que Kirsty debe detenerlo junto con Harry Damour, otro personaje mítico de la literatura
literatura de Clive Barker, el cual cabe mencionar que tuvo participación en el final de The Road Below. En el tomo número 20 concluye Hellraiser 2011, pero en el año 2013 Boom Studios nos presenta su continuación titulada The Dark Watch. Un año después del apocalipsis de Elliot Spencer, las cosas han cambiado en el infierno, ya que ahora Harry Damour es el sacerdote y este debe liderar un ejército que luchará contra los fieles del dios Abaddon. Por otra parte, Tiffany, la hija adoptiva de Kirsty Cotton, está dispuesta a encontrar a su madre, por lo que inicia una nueva lucha contra el infierno laberinto y por supuesto contra los demonios insectoides de Abaddon. El cómic tiene 12 tomos y 2 especiales, los cuales tengo que decirles que existe un orden para leerlos. La primera historia nos cuenta la historia de Edgar, el esposo de Kirsty, que muere en el cómic de 2011. Esta historia es necesario leerla antes del tomo número 10 de The Dark Watch, porque luego de este número el personaje de Edgar toma mucha importancia en el cómic. La segunda historia tiene como protagonista a Elliot Spencer, pero con su forma insectoide conocida como Legate. Básicamente, uno debe leer este cómic después del capítulo número 8. Después del final de Hellraiser The Dark Watch, Clive Barker tuvo intenciones de crear una tercera parte para profundizar los aspectos de los demás infiernos, pero lamentablemente este proyecto nunca vio la luz. En cambio, Boom Studios lanzó el cómic Bestiario, una antología de 6 tomos que tendría un arco principal titulado The Haunted, donde Pinhead sería víctima de un grupo religioso que le quita sus alfileres para venderlos a un sacerdote del Vaticano, lo que provocaría una de las aventuras más intensas de Pinhead en la Tierra. El Bestiario cuenta con historias que pueden leerse en cualquier orden, por lo tanto lo único importante es comenzar con el arco de Haunted desde el tomo número 1. Como punto final de esta guía, es necesario mencionar otros cómics especiales como la adaptación de Hellraiser 3 que fue publicado por Epic Comics en 1992, siendo esta una adaptación muy interesante de la película. Otro cómic especial es el Libro de los Condenados, un cómic donde se profundizan los aspectos del infierno laberinto, el cual fue lanzado en 1991 y cuenta con 4 tomos. Este cómic en particular es uno de los más fundamentales, ya que se revelan detalles sobre personajes como los ermitaños, Flagellum e inclusive Valverit. También tenemos Springlauter de 1994, una historia desopilante sobre un cultista que logra escapar del infierno, quien causará muchos problemas a los cenobitas. Finalmente, la guía termina con el último cómic publicado, titulado La antología de Hellraiser del año 2017. Este cómic tiene 11 cuentos originales, incluido el gran origen del cenobita Chapterer. Este cómic en particular tiene un arte impecable y cada una de las historias tiene mucha calidad, por lo tanto es uno de los más fundamentales.